Contrapunto, capítulo 2.1. Sistemas electorales. Hola, bienvenidos al primer capítulo de la temporada 2 del podcast de Contrapunto. Esto es así porque vamos por año natural. Para esta temporada tenemos algunas novedades, principalmente que además de un debate al mes, vamos a hacer algún otro tipo de capítulos esporádicamente. Ya os iremos contando, o bueno, ya os iréis enterando porque próximamente sacaremos el primero. De momento vamos a centrarnos en el capítulo de hoy, que es la continuación del debate de la última vez. Se suponía que íbamos a hablar sobre sistemas electorales, pero empezamos a hacer introducciones hablando de política y así se fueron 3/4 de hora. Ahora sí, ahora vamos a la parte más centrada en sistemas electorales. Bien, enganchando con esto que decíamos sobre Ciudadanos y sobre las contraprestaciones que pides a cambio de tu apoyo, aquí está uno de los problemas que yo le veo claramente al sistema electoral que tenemos en España, porque es muy común y... Bueno, yo me acuerdo desde el año 96 cuando ganó el PP, pero seguramente incluso antes se conceden cosas a los nacionalismos periféricos. Yo, por ejemplo, en las últimas elecciones, bueno, no en las últimas, sino en las últimas que sirvieron para formar gobierno, recuerdo que necesitó el apoyo del bloque nacionalista galego, y yo como persona que para irme de Madrid a Ferrol tengo que estar 5 horas y media en un tren, esperaba que pidieran, pues no sé, algo útil como mejorar ese tren. Pues no, pidieron competencias de no sé qué cosas lingüísticas para sus propios votantes, Identidad. no para Galicia, sino lo que decías tú antes. Galicia no son los gallegos, son los que nos votan a nosotros. Esta es la clave. Claro, claro. De hecho, en Cataluña, Carme Forcadell, que fue presidenta del Parlamento y también creo que fue presidenta de la ANC, llegó a decir en una intervención que nuestros enemigos son el Estado, el Partido Popular y Ciudadanos. El resto somos el pueblo de Cataluña. Hostias. Decir esto, un partido político, no quiero cargar las tintas, pero es de un nivel casi fascistoide, ¿eh? Lo digo como lo pienso. El oide lo metiste ahí al final. Sí, por no decir la palabra sin anestesia, pero es que hay algo de ese elemento. Es decir, la exclusión, lo que decías tú, el derecho a excluir. El derecho a excluir. No existe el derecho a decidir en cuestión internacional. Lo que se pedía el derecho de secesión. Ahora, entroncando con los sistemas electorales, la gente echa la culpa al sistema DONT. El sistema DONT no tiene la culpa. La proporcionalidad tiene todo el sentido en un país plural. Al final lo que importa es qué hacen los actores dentro de ese país, cómo se comportan dentro de ese país, dentro de ese sistema, ¿no? Y claro, ahí es donde, por ejemplo, Francia, que muchas veces aquí es el ejemplo de no, Así claro, que vas a decir Franco. No, Francia, de lo jacobino, de tal, que allí no pasa lo que pasa aquí y tal. Bueno, pues en Francia está habiendo una desafección política descomunal. Es decir, la gente está dejando de votar con el sistema de doble vuelta también. Por lo tanto, cada país tiene su problema. El sistema mayoritario sí te puede dar una estabilidad, pero también te puede fomentar que haya mucha gente que diga, mira, no voto porque me fuerzas a elegir entre A y B. Y yo es que soy de Z, no de C, de Z. Claro, es un problema. Sí, yo creo que la gente tiende a ver un poco los impactos negativos de nuestro sistema electoral y democrático, pero realmente no conocemos tanto los de fuera y no ven los problemas que tienen en Bélgica o en Holanda para montar gobierno o el bipartidismo mucho más fuerte que en Estados Unidos. La gente solo ve lo malo nuestro y parece que somos los peores, pero empiezas a mirar por ahí y no estamos tan mal para nada. Sobre nuestro sistema electoral, quiero decir que esto con Franco no pasaba.
Eso es verdad, porque no había elecciones. Con Franco había la democracia orgánica, que era eso del tercio familiar, ¿no? Que votaban los cabezas de familia y no sé qué, una cosa... Todo el mundo se quiere llamar democracia. Eso es una gran victoria de la palabra democracia, ¿no? Porque todo el mundo quiere... Franco, Hitler también apeló a la democracia, los regímenes autoritarios comunistas hablan de democracias populares, ahora Rusia habla de democracia gestionada... En China, ¿no? Pues lo mismo, no es otro tipo de democracia, tal, claro, pero yo, al final, yo creo que las preguntas que hay que hacerse, las primeras preguntas son: ¿quién ostenta el poder? ¿Con qué legitimidad lo ostenta? ¿Y cómo controlo ese poder? Sin esas preguntas, y si la respuesta a esas preguntas es no, ya me controlo yo solo y me legitimo yo solo, pues yo creo que no hay duda de que estamos ante un absolutismo de nuevo cuño. Esto ya se comentó de soslayo, se dice así, creo. Yo considero que la división por circunscripciones es injusta. Bajo mi punto de vista, y sin ser yo un experto. O sea, simplemente el hecho de que el voto de X persona valga más que el de Y persona, no me parece bien. Y de hecho, eso además, aparte de todos los efectos visibles que tiene efectos invisibles. Me refiero, en Galicia, si quieres votar a la derecha, o sea, yo hablo pues de Galicia, que es el caso que sé, que yo sigo empadronado allí. Tienes que votar al PP, porque ni Vox, ni en su momento Ciudadanos, ni la Falange, si existe, se van a llevar nada. Nunca se llevan nada por cómo es el sistema DONT, que no sé. Bueno, yo creo que, es decir, el que hay circunscripciones en sí no es un problema. El tema es el tamaño, si hay un mínimo, que yo creo que es lo que afecta a la sobrerepresentación de las provincias pequeñas, y sobre todo el tamaño. En Inglaterra las circunscripciones son pequeñísimas, son un distrito, y eso pues es muy difícil para un tercer partido entrar, que lo han conseguido, bueno, están los escoceses y los liberales demócratas. Claro. Pero que yo creo que los efectos negativos que tú le ves, bueno, que más de una persona le ve, a lo mejor se puede resolver parcialmente, pues haciendo unas circunscripciones mayores, como la comunidad autónoma, que de hecho es la unidad política natural para muchas autonomías. Es decir, que se definen como nación y eso, bueno, pues esa es tu circunscripción. Y así yo creo que se reduciría un poco esos impactos. Pero como hemos visto, no lo quieren cambiar, por ejemplo, los nacionalistas tampoco, porque saben que dentro de sus comunidades autónomas gozan de mayor voto en las zonas rurales, y si alteran el sistema electoral para que coincidiera como señalas, pues tendrían menos votos. O sea que no hay voluntad de cambiarlo ni por los partidos mayoritarios, que les favorece, y especialmente al PP. Lo que pasa que, como lo que dice el analista Jesús Fernández Villaverde, el PP no ha entendido, o parece que no ha entendido cómo son las reglas, y entonces pierde sistemáticamente porque de alguna manera no termina, en mi opinión, de aceptar exactamente cómo es el país. Y el Partido Socialista tiene un poco de sesgo en su contra con el sistema tal y como está, pero claro, tiene que aliarse con toda una miríada de partidos que muchos de ellos, su objetivo no es la construcción del espacio común, sino sencillamente la secesión. En esto sí que entonces hay un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas en que no hay que cambiar el sistema electoral. Están de acuerdo en dejarlo como está. Curiosamente. No, está bien. Por lo menos están de acuerdo en algo. Y yo creo que incluso Podemos y Ciudadanos, que esto lo llevaban de bandera, no hay que cambiar el sistema electoral, lo decían cuando estaban fuera. No sé si Vox lo han dicho, pero cuando llegan se acabó el discurso de cambiarlo, el sistema electoral. Adiós. Eso es como las bandas de música que hacen un disco especial suyo, con canciones escritas de su puño y letra y su corazón y tal, y luego ya cuando se hacen mainstream hacen la misma cosa que los demás. Pues sí. Y yo también he dicho cosa, igual que tú dijiste, fascistoide. Una cosa, ¿y qué camino hay para que se pueda cambiar? Es decir, porque es muy complicado, no sé si algo parecía un 15M que acabara en una especie de petición popular, es que realmente es muy muy complicado con el sistema actual. Si los partidos tienen interés en que no se cambie, pues tienen todas las palancas para que no se cambie.
Claro. Es que eso se intentó, el 15M se intentó y vino alguien y lo convirtió en un movimiento de izquierdas cuando no era eso. Yo de cómo cambiar el sistema me hace gracia que muchos seguidores de Trevijano o Rubén Gisbert, por ejemplo, dicen la de que no, hay que hacer abstención y que cuando no vote nadie, pues ya, pero es que da igual, o sea, no van a... Además en España somos muy de... en España somos más de votar como en Gran Hermano, que se vota para echar al concursante, Sí. que de votar Por alguien. Por alguien. Contra algo antes que por algo. Sí. Bueno, pero eso cada vez más, ¿eh? En Estados Unidos también la gente es anti-Biden o anti-Trump y eso polariza un montón. Sí, yo escuché a alguien que decía, votaría a Biden aunque estuviera muerto, antes que votar a Trump, ¿no? Por ejemplo. Yo no sé si está vivo o muerto, la verdad. No sabemos, ¿no? Cámara hiperbárica por las noches. El Biden de Schrödinger. Está vivo y muerto a la vez. Igual esto dentro de un mes sale, igual tenemos que... Igual ya no podéis viajar a censurar Estados cierta Unidos. parte. Cuidado. Yo ya he estado en Estados Unidos, ya no... Yo no, ojo. Quiebra a cabo cañaveral. No sé, yo lo que iba a decir es que creo que no puedes cambiarlo. Aquí traeré mi creo que ya mencionada idea sobre la naturaleza humana. O sea, creo que al final todo lo que pasa, y esto es una obviedad, pienso, es consecuencia necesaria de lo que es la gente y lo que tiene la gente en su configuración como ser humano, ¿no? Pues pulsiones, envidias, bueno, esto es solo negativo, pero cosas tanto buenas como malas. Entonces no creo que puedas decir como un cirujano, voy a observar este sistema objetivamente, voy a meter el bisturí, voy a quitar el problema, voy a meter la solución y la solución va a funcionar racional y puramente. Es imposible porque al final tienes a personas. Entonces yo creo que, y esto es un poco catastrofista, y mi discurso sobre la naturaleza humana siempre acaba en catástrofe, que es que todo evolucionará para ser lo que va a ser. Es decir, la evolución que habrá, igual hacia el totalitarismo que decía antes. Bueno, no sé si totalitarismo o más bien final de las democracias. Sí, por lo menos final de las democracias liberales y avance hacia democracias que sean de un sesgo mayoritaristas, gestionadas, autoritarias. Claro, creo Yo no sé si llegaremos a los totalitarismos, a lo nazi comunista, me extraña. Es verdad que a través de las redes pues se facilita. Ojalá, o sea, hubieran querido tener redes, Hitler o Stalin. Hubieran querido tener redes sociales. Pues eso, creo que es inevitable. Bueno, se le hubiera pasado bomba, ¿qué ves con eso? O sea, creo que es inevitable acabar teniendo esa tendencia para que luego se pueda a lo mejor llegar a la solución que querríamos ahora. O sea, es este tema de los ciclos, ¿no? Creo que hay ciclos, péndulos, llámalo como quieras, y que a día de hoy no somos capaces de ver una solución y un entendimiento, y que hace falta que la huella cultural cambie para que eso se produzca. Creo que todo lo que saldrá será lo que por naturaleza humana sea inevitable que salga. No quiere decir que solo haya un resultado posible, puede haber N, pero esos N son los N posibles teniendo en cuenta cómo son las personas, la sociedad, la evolución de una sociedad, de la economía, de los modelos económicos. Sí. Eso es como que, o sea, sobre la evolución basada en lo anterior, me recuerda al hecho de que en los países en los que hubo dictaduras de derecha, lo guay es ser de izquierdas, mientras que en los países que hubo dictadura de izquierdas, lo guay, lo que vas así de underground, no me salía la palabra, es que, bueno, y seguro que tenía otra palabra en mente, pero esta me vale, es ser de derechas. O sea, la sensación que tengo yo, en plan, en Cuba, en Polonia, en sitios así, igual me estoy equivocando, pero es la sensación que tengo. No, sí, yo creo que hay, claro, eso daría para mucho, ¿no? Hablar de las izquierdas, las derechas ahora. Yo creo que en línea de lo que decías, Lucía, claro, ese determinismo, ¿no? que habría. Yo no lo tengo muy claro. Pienso que sí, que a lo mejor en lo que estamos de acuerdo en lo cíclico, ¿no? Pero pienso que, por ejemplo, la Unión Europea es un milagro político. O sea, la historia europea ha sido matarse. Desde que cayó el Imperio Romano ha sido guerras civiles intraeuropeas, guerras de religión, guerras de expansión, de toda clase, ¿no? Que ahora sea impensable que Alemania invada Francia o que invada Bélgica,
pues implica una sensación de progreso que yo creo que no nos hemos terminado de creer y sobre todo no la hemos estudiado, porque lo importante no solo es entender lo que vivimos ahora, sino entender cómo hemos llegado hasta este ahora. Y creo que al perderse eso, entonces caemos en el riesgo de ser frívolos y entonces abrazar opciones que aparentemente nos presentan la solución de ya. Y no hay solución de ya. La democracia no se termina, no hay fin de la historia, como lo de Fukuyama, ¿no? Sino que esto es una construcción permanente. Y hay gente que dice, no, yo lo que quiero es que me gestionen bien y me hagan. El caso de El Salvador, que podríamos dedicar un podcast entero, creo que es un buen ejemplo. Es un ejemplo de personas que ante un terror por la seguridad ceden las libertades a un gobierno que no va a soltar el poder. No, es que ya se ha acabado el crimen, entonces ya ahora os dejo. No, esto no funciona así. Lo que dices tú, la naturaleza humana es la ambición. Por eso yo creo que lo mejor es insistir en las instituciones, no pretender cambiar a las personas, que es lo que los totalitarismos han intentado hacer. El hombre nuevo, ¿no? El fascismo lo decía, el comunismo lo decía, la revolución cultural de Mao. Entonces, en lugar de centrarnos en cambiar efectivamente al ser humano, que llevamos 200.000 años los Homo sapiens o más dando la lata aquí con los mismos criterios, lo que hay que hacer es crear instituciones que sean las que nos limiten, conociendo nuestras dificultades. Y ahí la separación de poderes, fundamental. La limitación del poder o de la concentración del mismo, fundamental. Pero claro, todo eso hay que creérselo y hay que enseñarlo, muy importante. Educación para la ciudadanía o cívica, como queramos. Yo, de hecho, eso es una cosa que quería... Bueno, me recuerdo una cosa que quería comentar, el tema de que acabamos votando a personas y yo creo que será mucho más interesante votar a políticas, ideas, es decir, al final todos los sistemas políticos se basan en votas a fulanito que va a defender mis creencias, pero a mí me gustaría que la gente pudiera votar sanidad privada o pública. Es más importante el PIB o el paro o yo creo cosas de ese estilo. En Suiza sí que hay un sistema de votación directa, pero yo creo que ahí votan más leyes en sí, que yo creo que los ciudadanos de rasos no tenemos conocimiento en tanto ley, sino que tendría que haber algún tipo de votar por directrices generales de qué es lo que no es importante para nosotros, la conciliación o tal, qué importancia tienen, y luego que hubiera alguna institución, digamos, externa tecnocrática que verificara que las políticas que están implementando esas personas se corresponden con las órdenes que se le ha dado desde el electorado. Pero bueno, que eso es un sistema muy complicado y que a gente que se perdería... Pero yo me estoy imaginando que habría... de repente me he imaginado que este es otro tema de cómo se implementa el voto por correo, el voto electrónico, no sé qué. Me estoy imaginando que se decidiera entre todos los españoles, bueno, en este caso españoles, cada día, ya sé que estás hablando de cosas más generales, pues que se propongan X cosas y que la gente las vote. Me estaba imaginando los de Forocoches entrando a reventar pero no cada día, es decir, cada 4 años, cuando votas, por una parte, las personas que piensas que son las mejores para llevar el gobierno, legislar y demás, pero por otra parte, votas qué es lo que quieres que hagan. Y en la misma votación, cada 4 años, digamos, por los próximos 4 años, queremos que se arregle el problema del paro. O bueno, es decir, yo creo que debería haber pues una serie de temas de estructura nacional, de económica, de social, de sanidad, educación y demás, para cada uno de ellos que haya 3 o 4 opciones para que más o menos las cosas principales estén ahí representadas y la gente pues opine. Sí, pero es que claro, no es fácil porque o sea, esto que voy a decir va a sonar muy elitista, pero me acuerdo una vez que hubo una partida de ajedrez cuando empezaba a haber internet, Karpov contra el resto del mundo. Claro, evidentemente ganó Karpov, porque si el resto del mundo vota en democracia, pues habrá 5 grandes maestros y 10 personas que saben mover una pieza, ¿sabes? Entonces, claro. Yo creo que se acabaría polarizando igual a la gente y... Sí, yo creo que el tema de la democracia directa, que es uno de los grandes banderas de algunos sectores pues más asamblearios, ¿no? Tiene muchos problemas y, por ejemplo, ¿qué se puede votar o no? Yo creo que los derechos de los ciudadanos no se deben poder votar, por ejemplo. O sea, hay límites. Una cosa es votar si esa central nuclear la dejamos o la quitamos.
Y otra cosa es, judíos, por ejemplo, no los sé qué. judíos tienen derechos, o como en Cuba. En Cuba recientemente se votó el matrimonio homosexual a través de referéndum. Claro, que otros ciudadanos decidan lo que... Si otros ciudadanos tienen derechos, puede ser muy peligroso, porque estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Entonces, claro, ese criterio más tecnocrático estaría muy bien. No sé en qué derivaría, porque no conozco mucho el panorama suizo, también es otra historia distinta y tal. Pero en España yo lo veo inviable, o sea, yo una cuestión directa no tendríamos tiempo de mirar la inmensa mayoría de cosas, ¿no? Y luego que yo creo que falta una cultura de interés por la política. Y si no hay interés por la política, la mayoría de la gente tiende a decir que me gestionen y me dejen en paz, que no me den la lata. Sí. Cada vez soy yo más eso. ¿Quién se lee los programas de los partidos? Bueno, yo me los Yo me leo al menos algunos, pero que eso no es nada habitual. pero no es habitual. Yo me leí una... Y es leer ficción, perdóname, es leer ficción, Y también te lo digo. Los mítines y las cosas que dicen los políticos rara vez están basadas en un programa electoral técnico, sino que es más, pues tú eres tal, yo soy mejor. Son espectáculos. Vas a destruir España y tal y cual. Sí, sí. Por fin tengo la oportunidad de decir mi gran y famosa frase sobre los políticos, que para mí los políticos no son más que actores que les dicen 6% y ellos dicen 6%. Si dicen que tienen que decir 8%, 8%. Deuda, déficit. Que yo no lo sabía, pero son cosas distintas. Entonces, al final son todos actores. Por lo tanto, el único político español al que yo me creo es a Toni Cantó, que es el único que sé que no sabe actuar. Vaya, más. No, y ahora quiero matizar que una cosa es ser actor de comedia y otra cosa es ser Yo actor de le vi en drama. un acto, que estuve en un acto de presentación de un libro en la consejería de, no sé si no era la de educación, no me acuerdo qué era, de aquí de Madrid, y estuvo Toni Cantó, y en un momento dado me lo presentaron y le di la mano, pero con poca gana. Porque una cosa, o sea, yo puedo entender perfectamente que una persona se cambie de un partido, se vaya a otro, si considera, pero tienes que explicar. Lo que no puedes es ir saltando de partido en partido y que se note que vives simplemente de eso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso es otro tema que podríamos discutir, ¿no? Los límites para los políticos. Yo conozco a alguien que ha saltado del PP a Podemos. Ah, sí. Wow. Eso sí que es raro ya, ¿eh? Tiene mucho Es mérito. que da igual, aunque se queden en el mismo partido, estamos en lo que decía antes. Si tienen que decir 6, dicen 6, si tienen que decir 8, dicen 8. Y eso siempre lo dice Pérez Reverte. No sé por qué parece que me gusta especialmente Pérez Reverte, pero ni me cae bien ni me cae mal. Y sobre Pedro Sánchez, que siempre como que admira su capacidad para hacer lo que tiene que hacer y que le dé igual todo lo demás. En ese sentido, es un buen político. Ya. En el sentido peyorativo de la palabra, en tanto como que maquiavélico. Pero vamos, Pedro Sánchez y tantos otros, porque yo creo que todos, o sea, la inmensa mayoría de políticos están dispuestos a eso. Yo me sorprendería un político que llegara y lo primero que dijera fuera, miren ustedes, toda la verdad y las respuestas no las tengo yo. Tendré que hablar con los demás porque a izquierda y a derecha puede haber que unos tengan opiniones que puedan servir para esto, de otros y criterios. El que llegue y diga eso, para mí tendría mi voto seguro. Pero eso no está. Duraría poquísimo. No, ahí entramos en lo de la división a nivel ciudadano. Yo creo el ciudadano mismamente no lo querría porque no es el discurso que compra ahora mismo. Yo creo. O no lo hemos probado. Yo quisiera probarlo. Yo creo que tienes razón en lo que dices, Lucía, que al final la gente es muy sectaria. Al final el sistema político o las dificultades que pueda haber a nivel electoral creo que son un reflejo de la división social que pueda haber o la capacidad de las personas para entenderse entre ellas en un país. Sí. Vale, ¿queréis hacer una ronda final de opiniones para cerrar el tema? Yo quería pedir el voto. ¿Para qué partido? Para mí. El partido da igual, eso se crea, ¿no? O sea, eso ya se va creando. Como decían el Lutiers en aquel sketch de la comisión. O sea, si ya hemos creado el enemigo, crear el conflicto, eso se crea solo. Exactamente. Sí. Había, no sé qué filósofo, qué escritor, que decía que ningún movimiento de masas que necesita necesariamente un dios, pero sí creer en un diablo. Es decir, creer en alguien contra el que estar. Y yo creo que esa es la clave del asunto, es lo que decís, ¿no? Que mientras haya una visión de la política en virtud de la identidad y no tanto de las ideas,
las identidades difícilmente se pueden entender. Yo no puedo saber la experiencia de muchas personas que no comparto su identidad, y de manera que ellos saben lo que es vivir algo, ¿no? Y yo, claro, si todo lo enfocamos en ese sentido, es difícil. Pero yo tengo esperanza en una cosa. Yo no sé cuánto de la polarización es artificial y artificiosa o cuánto es real, porque en último término la gente trabaja, y trabaja con gente que piensa distinto, que vota distinto, tiene familias donde la gente vota distinto y se entienden, parejas que votan distinto y están juntos, hijos, tal. Entonces yo creo que lo que tendríamos que intentar, como reflexión final por mi parte, es superar los discursos polarizadores, maniqueos de los partidos políticos y decir, no, eso no me lo creo, y usar el espíritu crítico contra eso, y trabajar por encontrar consensos, aunque sea fuera de la política jerárquica, en la sociedad civil, y desde la sociedad civil presionar a los políticos. Bueno, está difícil concluir después de esta conclusión. Sí, de verdad. Que además compro en su mayoría, o sea, en la parte, o sea, no es que esté en desacuerdo, ni muchísimo menos, sino que en la parte que alguna vez he pensado ya estoy de acuerdo, y en todo lo demás son ideas nuevas para mí. Entonces, bueno, supongo que también podría estar de acuerdo. Y son sorprendentemente positivas para todo lo que... Para cómo hemos hablado hasta ahora, ¿no? Para lo que hemos hablado y para lo que no hemos hablado y estábamos pensando. Hay que tener esperanza en la humanidad, un poquito. Yo, pues, o sea, más que una conclusión, haría como un deseo hacia el futuro, ¿no? Como cuando atas un deseo a un globo y lo sueltas para que el globo viaje y no sé, como un gesto simbólico. A mí me gustaría que fuéramos capaces de entendernos a nivel personas, y creo que entonces podremos entendernos a nivel de política. O sea, cuando seamos capaces de ver a la otra persona como un igual. O sea, como... Obviamente nos vemos como iguales, ¿no? No pensamos que otra persona tenga menos derechos que uno mismo. Pero el ser capaz de ver que la otra persona también ha dormido mal, también tiene problemas en casa, también está preocupado por si llega a fin de mes, también quiere caer bien, quiere sentirse a gusto al llegar a casa, quiere sentir seguridad. Entonces, cuando veas que la otra persona siente y padece igual que tú, creo que podremos llegar a acuerdos, porque podremos ver más allá de los intereses particulares y ver que al final lo que importa es que esa otra persona siente y respira igual que tú, y en el fondo seguro que queréis lo mismo. Pero bueno, ojalá. Yo voy a decir en la línea de lo que tú estabas diciendo, y me parece una buena conclusión, porque es como el momento que sentí más miedo en política fue cuando se produjo ese referéndum al que antes hacía referencia a Carlos, ese supuesto referéndum en Cataluña. Claro, hubo muchas imágenes de supuesta represión policial, la famosa imagen de los 4 policías agarrando a una señora, que yo pensaba, si esto es represión, pues que se la llevaría uno solo, y se la llevan entre 4 para no hacerle daño. Pero bueno, este es otro tema. Recuerdo entrar en Twitter, cuando yo aún entraba en Twitter, que esto fue hace ya tiempo, y ver opiniones de gente que yo considero inteligente de mi vida privada, que opina distinto de mí, y estar sintiéndome como lo que tú estabas describiendo ahora, Lucía, como negando la existencia de esa otra persona, negando que los que me han engañado a mí no son los mismos que le han engañado a ellos, eso. Entonces, ahí fue cuando realmente tuve miedo, porque dije, si perdemos esto... Por eso yo recuerdo que en aquella época Gerard Piqué iba a la selección española y se le criticaba mucho, bueno, alguna gente le criticaba mucho. Yo nunca, no me parece inteligente pitar a un jugador que defiende a tu equipo, pero bueno, eso es otro tema. Y él dio una rueda de prensa y él explicaba, o sea, él puede tener unas ideas, yo puedo tener otras, pero él hablaba siempre de que lo importante era no perder el poder entenderse. Es que si perdemos eso, se acabó todo. Se acabó todo. No deshumanizar a los demás. Esa es la clave. El origen de la palabra bárbaro, que dicen que viene de que los griegos decían que todos los que no eran griegos les sonaban a bárbaro. Pues sí. Y no perder de vista tampoco
que no caer en trampas culturalistas falsas, ¿no? Antes hablábamos de China, no dicen, no, desde China dicen, no, la democracia, los derechos humanos, eso son cosas occidentales, no nos queráis imponer. Pero claro, yo pregunto, ¿y será que el Partido Comunista de base marxista-leninista eso no viene de Occidente? Claro, es que si empezamos a seleccionar las cosas, yo creo que lo que hay que no perder de vista es la humanidad común, lo que estás diciendo exactamente. Bueno, y después de escuchar a estos 3 demonios que quieren destruir España, voy a decir la verdad. Ahora digamos la verdad. Digamos, Votadme. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. Pero vamos, yo sobre todo creo que es importante que hagamos algo, en el sentido de ser conscientes, no tolerar ciertos comportamientos de los políticos, lo que habéis dicho de la empatía, pues por supuesto, de entenderse, de respetar al otro, de escuchar. Luego puedes decir, oye, lo que piensas, tu idea me parece una mierda, pero tú no eres una mierda, tú eres una persona con tu dignidad, con tus derechos. De hecho, una cosa que se ve cada vez más es que los derechos no son humanos, son derechos colegas. Es decir, los derechos los tienen los que piensan como yo. Los demás no tienen derechos. Sí, sí. Y entonces, la libertad de expresión se ve mejor que en ningún campo. Libertad de expresión y presunción de inocencia. Son dos derechos que son solo para los que piensan igual que nosotros. Sí, entonces, realmente que nos veamos a todos como iguales y que actuemos como tal. Bien, pues en este afán de democratización en el que vosotros los oyentes estáis representados por nosotros 4, queremos escuchar, os lanzamos una consulta para que en los comentarios nos digáis lo que os dé la gana. Venga, hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.